Mi esposa solo quiere ir a Disney, hasta que le dije que ya no iría. Ahora planea viajar sin mí. Mi esposa es fan, pero fan a morir de Disney, y ya hemos ido 9 veces a Disney en Orlando. Ahora acaba de reservar otro viaje y sinceramente me estoy volviendo loco. Yo y mi esposa Julieta llevamos 13 años casados. Los dos tenemos 39. Después de pasar por unos buenos apuros económicos durante nuestros 20 y principios de los 30, hoy, gracias a Dios, podemos darnos el lujo de viajar 1 o 2 veces al año. El único detalle es que Julieta solo quiere ir a Disney, literalmente. Ya fuimos 9 veces y cada viaje que hemos hecho juntos ha sido para allá, hasta nuestra luna de miel. Así que siempre es lo mismo. Llegamos, comemos helado del Mickey, usamos esas diademas con orejas, nos quedamos en los hoteles oficiales, nos tomamos fotos con los personajes, subimos a los juegos, posamos frente al castillo de Cenicienta y regresamos. Yo ya estoy harto y, para ser honesto, nunca me gustó tanto ir. Julieta lo sabe, pero parece que no se le ocurre la idea de viajar a otro lado. Ahora estamos planeando el de abril y, como siempre, soltó un «podemos ir a Disney». Yo le dije que sonaba bien, pero que por qué no íbamos a Cancún esta vez. Ella se quedó con cara de confundida y me preguntó por qué iríamos a Cancún. Le contesté que ahí podríamos disfrutar de los spas, la playa. Ella dio una respuesta medio sin ganas y se fue. Unos días después volvió diciendo que ya había reservado hotel en Cancún. Yo hasta me emocioné, porque aunque lo hizo sin consultarme, parecía que por fin me estaba escuchando. Pero cuando me enseñó la reserva, resultó que era para el Hotel Disney en Cancún. Me frustré y le dije que ya estaba cansado de Disney, que esta vez quería una experiencia distinta. Ella me contestó que eso era su forma de comprometerse conmigo, y que debería valorar el esfuerzo. Le pregunté si consideraría cualquier cosa que no fuera Disney, y me dijo que no. Entonces le dije que yo no iba. Ahora está furiosa. Canceló la reserva y ya anda buscando a una amiga para ir a Disney otra vez, sin mí. ¿Seré yo el malo por no querer ceder esta vez? Una semana después, sé que la mayoría dijo que no era el malo, pero Julieta mostró cierta apertura a mi idea. No voy a mentir. La última frase que salió de la boca de Julieta aquella noche se me quedó grabada como un eco incómodo. Si te lo cuento, nuestra vida nunca volverá a ser la misma. Me quedé mirándola, intentando descifrar si lo decía para asustarme o si de verdad había algo ahí, algo tan grande que pudiera derrumbar 13 años de matrimonio. ¿Y qué significa eso?, pregunté, intentando mantener la voz calmada, aunque el corazón me latía como si hubiera corrido una maratón. Significa, me respondió bajando la mirada, que hay cosas que es mejor no saber. No dije nada más. Me limité a observar cómo se levantaba del sillón, se metía a la recámara y cerraba la puerta con un clic suave, pero cargado de significado. Yo me quedé en la sala, mirando al vacío. Era la primera vez que sentía que Julieta no era la misma mujer que conocí. Esa madrugada no dormí. Me puse a repasar en mi cabeza cada pequeño detalle de las últimas semanas. La llamada en el aeropuerto, la presencia de Mariana, la foto con el hombre desconocido, la llegada anticipada, la maleta perdida. Todo encajaba demasiado mal como para pensar que era casualidad. A la mañana siguiente, Julieta actuó como si nada. Preparó café, me ofreció pan dulce y hasta me sonrió. Pero sus ojos tenían esa sombra de quien oculta algo. ¿Y Mariana? Le solté, rompiendo la normalidad falsa que intentaba imponer. ¿Qué pasa con Mariana?, contestó rápido, casi defensiva. Nada, solo que me sorprende que después de tantos años sin verla, ahora viajen juntas. Julieta sonrió, pero no era su sonrisa real. Era esa que usaba cuando quería cerrar un tema incómodo. Fue un reencuentro. Ya sabes, las amistades viejas se retoman. No le creí, y fue ahí cuando decidí que si ella no me iba a contar, yo iba a encontrar la verdad por mi cuenta. Ese mismo día busqué en redes sociales a Mariana. No publicaba mucho, pero su Instagram tenía historias destacadas de su viaje a Orlando. Había fotos en el parque, en restaurantes, y en una de ellas, muy en el fondo, se veía al hombre de la foto que me había mandado mi amigo. Era joven, quizá unos 30, moreno claro, bien vestido. En otra historia, Mariana etiquetaba un restaurante en Winter Park. Revisé la ubicación y me di cuenta de que no estaba ni cerca de Disney. Más tarde, mientras Julieta se bañaba, revisé su bolso. No me enorgullece, pero necesitaba respuestas. Entre sus cosas, encontré un recibo arrugado de ese mismo restaurante en Winter Park, fechado el martes que ella supuestamente había pasado todo el día en los parques. Y el recibo estaba firmado por un tal Luis A. Guardé el papel en mi cartera. Mi respiración estaba acelerada. Sabía que este tal Luis no era un amigo casual. Algo me decía que él era la razón por la que Julieta se comportaba tan extraña. Esa noche, fingí dormir temprano. A las 11:47 p.m.,
Escuché la vibración de su celular en la mesita. Ella lo tomó rápido, pero no lo desbloqueó hasta que salió de la habitación. Caminé de puntitas hasta el pasillo y la vi en la cocina, hablándole a alguien por altavoz, con voz baja pero emocionada. «Te dije que no podía contárselo todavía», susurró. «Sí, lo de la próxima vez sigue en pie». Se me heló la sangre. La próxima vez implicaba que había más de lo que yo imaginaba. Cuando terminó la llamada y volvió a la cama, yo fingí dormir, pero mi mente no paraba. Tenía que averiguar quién era ese Luis y qué demonios pasó en Orlando. A la mañana siguiente, mientras Julieta se duchaba, llegó una notificación a su celular que no bloqueó. Luis A. Te envió una foto. Abrí la imagen. Era Julieta, en un muelle al atardecer, con una copa de vino en la mano, sonriendo de una forma que hacía años no me sonreía a mí. Y lo peor, no llevaba sus orejas de Mickey. Esa foto me perforó el estómago. Julieta en un muelle, copita de vino, atardecer naranja. No era la sonrisa por la que siempre pagábamos paquetes de foto con personaje. Era otra, más íntima, como cuando te dicen algo que te hace sentir escogido en una multitud. Guardé el celular en el mismo segundo en que escuché que cerraba la llave de la regadera. Regresé a la cama fingiendo ver noticias en silencio. Me ardía la cara. No sabía si estaba más enojado por la imagen o por la manera en que me ocultaba cosas. ¿Todo bien?, preguntó, secándose el cabello con una toalla, caminando por la habitación como si nada. Llegó el recibo del cable. Tienes que pagarlo hoy. Sí, todo bien, mentí, con ese tono neutral que en realidad significa nada está bien. Decidí que si iba a enterarme, no sería a golpes ni a gritos. Respiré hondo. Me tragué el impulso de confrontarla ahí mismo y salí a pagar el cable. En realidad, me subí al coche y marqué a Mariana. Habíamos intercambiado números algunas semanas antes, cuando ella me escribió por Instagram diciendo que no era lo que parecía. Su mensaje desde entonces me había quedado rondando como zancudo. Contestó a la tercera. «Hola». Sonó cautelosa. «Soy yo», dije mi nombre. «Necesitamos hablar. Hoy, donde me digas». Hubo un silencio breve, como si estuviera decidiendo si colgar o no. «A las 6, en una cafetería en la del Valle, esquina de Eugenia con Amores», dijo al fin. «Sin Julieta. Prométeme que vas solo». Fui puntual como cirujano. La cafetería olía a pan recién horneado y a lluvia, porque había chispeado un poco. Mariana llegó con chamarra de mezclilla, el pelo recogido a medias y una mirada que alternaba entre culpa y urgencia. «Antes de que me odies», empezó sentándose. «Tienes que saber que fui yo quien te mandó las entradas por correo. No quería hacerlo anónimo, pero tampoco quería que Julieta me dejara de hablar. Está todo mal, lo sé». «¿Por qué?», me escuché ronco. «¿Quién es Luis?». Se mordió el labio. Luego, despacio, como si acomodara piezas, dijo: «Luis es el posible medio hermano de Julieta». No dije nada. No podía. Sentí que me estaban jalando la alfombra. Mariana continuó. «En noviembre Julieta se hizo una prueba de ADN de esas que compras en línea. Fue un juego al principio. Quería saber si tenía raíces españolas o libanesas, lo que fuera. Ya sabes cómo se pone con su curiosidad. En enero le apareció una coincidencia muy cercana con un tal Luis A., que vive en Orlando. Se escribieron por la plataforma, confirmando datos, año de nacimiento, nombres de los padres, y empezaron a cuadrar cosas. Él le dijo que su mamá le había confesado que su papá pudo haber tenido una relación en México a finales de los 80. Julieta no te contó porque... Mariana apretó el vaso de café con fuerza, porque tenía miedo de que la juzgaras por querer saber, y porque sabía que te harta todo lo que huela a Disney, y Orlando le quedaba perfecto como excusa. Me quedé frío. En mi cabeza, Julieta y yo habíamos pasado de pelear por parques temáticos a estar parados frente a una versión paralela de su vida. ¿Y por qué demonios no me lo dijo? Porque el primer contacto con Luis fue raro. Mariana bajó la voz. Me pidió que la acompañara. Quedaron de verse el martes en Winter Park, en un restaurante. Él pagó, sí, y sí. Tomaron vino en un muelle, pero no era un date. Me miró directo, tratando de que le creyera. Ese tipo estaba nervioso. Tenía una carpeta con papeles, resultados, cartas, fotos viejas. Y luego dijo algo que cambió todo. Está enfermo. Me enderecé en la silla. ¿Enfermo cómo? Falla renal. Lleva meses en lista de espera. No está al borde, pero el tiempo le está empezando a jugar en contra. Y ahí es donde todo se fue de control. Luis le dijo a Julieta que uno de los motivos por los que quiso conocerla era... Mariana tragó saliva. Para saber si alguien de su familia mexicana podría ser compatible. Sentí un golpe en el pecho. No supe si era enojo, compasión, miedo. Todo revuelto. ¿Julieta aceptó? Julieta hizo análisis preliminares. Los hizo allá. Esa misma noche,
Mariana levantó las manos anticipando mi reacción. Yo no estaba de acuerdo, se lo dije, pero ella estaba, no sé, con una mezcla de euforia y culpa, y luego se peleó con él, no por el tema del trasplante, sino porque Luis le pidió que no me lo dijera aún, según él, para no meter a terceros, hasta que hubiera certeza médica. Julieta se sintió usada y regresó antes. La maleta que perdió fue porque cambió de vuelo en el último minuto. Me recliné en la silla. La cafetería seguía oliendo a pan, pero ahora todo me sabía metálico. Tenía la boca seca. Una parte de mí quería reír, otra llorar, otra seguir pretendiendo que solo se trataba de una obsesión incómoda con Disney. Pero ya no había vuelta a la normalidad. ¿Tú crees que te miento?, preguntó Mariana en un hilo de voz. Puedo enseñarte los mensajes, tengo capturas. Yo era su plan de seguridad, por si el tipo resultaba ser un loco. Pero no lo es. Solo está desesperado. ¿Y por qué me mandaste esas entradas por correo? Porque ella no te lo iba a decir sola. Y tú ibas a concluir que te engañaba. Necesitabas una razón para preguntar por el martes. Lo siento. De verdad, no supe qué contestar. Mariana abrió su bolso y sacó un sobre delgado. Me lo empujó. Esto es de Julieta, dijo. Bueno, es para ella, pero creo que tú tienes que verlo primero. Es el resultado del laboratorio de compatibilidad preliminar. No quise dárselo cuando llegó, estaba temblando. El papel pesaba como si fuese de plomo. Lo abrí jugando nervioso con la solapa. Mis ojos se fueron directo a una línea subrayada a mano. Compatibilidad HLA probable, 710. Debajo, a pluma, había un garabato que reconocí al instante. La letra de Julieta. Necesito hablar contigo. M. La M era Mariana. Ella me miró con las manos entrelazadas, arrepentida y firme al mismo tiempo. No puedo decidir por ustedes, dijo. Pero no es lo que piensas. Y yo no puedo seguir en medio. Salí de la cafetería con el documento quemándome el bolsillo. Manejar por División del Norte se me volvió un túnel borroso. Llegué al departamento y dejé las llaves sobre la barra de la cocina con un golpe seco. Julieta estaba sentada en el comedor, laptop cerrada, como si me hubiera estado esperando desde hacía horas. «Tenemos que hablar», dije, sosteniéndole la mirada. «Sí», contestó. «Yo también». Saqué el sobre, lo puse frente a ella. No lo abrió. En su lugar, exhaló profundo. Se frotó la cara y me sostuvo los ojos como una persona a punto de saltar desde una plataforma muy alta. «Él no es un amante», dijo con la voz quebrada. «Es tal vez mi hermano, y está enfermo». El silencio nos partió la sala en dos. Afuera, un claxon insistente nos recordó que la Ciudad de México seguía girando como siempre. Adentro, algo se estaba desarmando y rearmando al mismo tiempo. Tragué saliva. Tenía 1000 preguntas y un solo hilo para tirar. «¿Y tú?», alcancé a decir. «¿Tú ya decidiste?». Julieta asintió, mínima, con una gravedad que nunca le había visto. «Si soy compatible, voy a donar». No me dio tiempo de procesar. Su celular vibró sobre la mesa. Miró la pantalla, se puso pálida y me lo mostró sin decir palabra. Era un mensaje de un número guardado como Luis A., con una foto tomada frente a una clínica en Orlando. «Confirmado. Necesito viajar a CDMX en 2 semanas. Hay algo más que debes saber sobre tu papá». Esa frase, «hay algo más que debes saber sobre tu papá», se quedó flotando entre nosotros como una bomba sin detonar. Julieta y yo nos miramos en silencio. Yo podía escuchar el zumbido leve del refrigerador y mi propio pulso en los oídos. «¿Vas a contestar?», le pregunté, intentando mantener la voz estable. Ella dudó unos segundos, como si calculara el peso de su próxima acción, y luego escribió un simple «¿Qué es?». La respuesta tardó menos de 1 minuto en llegar. «En persona. No es para mensaje». Julieta dejó el celular sobre la mesa como si le quemara. «Esto se está volviendo demasiado grande», susurró. Me serví un vaso de agua aunque no tenía sed. El líquido sabía a metal. No era solo que mi esposa hubiera ocultado un posible hermano. Era la idea de que, de pronto, había una pieza faltante en toda su historia familiar, y que ese hueco podía cambiarlo todo. «¿Tú sabías que tu papá pudo tener otra relación?», pregunté sin rodeos. Ella negó con la cabeza. «Mi papá era rígido, controlador, pero jamás imaginé». Se detuvo, como si hubiera tocado una herida sin querer. «Bueno, hubo un tiempo, cuando yo tenía como 12 años, que él desapareció una semana entera y mi mamá decía que estaba de viaje de negocios en Monterrey. Nunca supe más. ¿Y crees que fue ahí?». «No lo sé», contestó. «Y no sé si quiero saber». Me quedé pensando en la contradicción. Decía no querer saber, pero estaba dispuesta a donar un riñón a este hombre. Pasamos el resto del día en un silencio raro, como cuando un temblor fuerte ya pasó, pero todos esperan la réplica. Esa noche,
Julieta se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la sala revisando una y otra vez la foto del muelle, como si en algún detalle de fondo estuviera escondida la respuesta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, ella me dijo: Luis me pidió que lo recojamos en el aeropuerto cuando llegue. ¿Quiere hablar con los dos? ¿Con los dos? Sí. Dice que lo que tiene que decirnos es para los dos. Eso me dejó pensando. ¿Qué podía tener que ver conmigo? Esa semana se me hizo eterna. Yo trabajaba, pero la cabeza estaba en otra parte. Por las noches, Julieta investigaba clínicas, procedimientos de donación, protocolos legales en caso de familiares de diferente nacionalidad. No hablábamos del algo más que Luis prometía revelar, pero ambos lo teníamos clavado en el pensamiento. Finalmente, llegó el día. Lo vimos aparecer en la Terminal 2 del AICM, con una mochila al hombro y una carpeta gruesa bajo el brazo. Se veía cansado, más delgado que en la foto, y con un tinte de ansiedad en los gestos. Julieta lo abrazó como si se conocieran de años. Yo le di la mano. Su apretón fue firme, pero sus ojos parecían medir cada movimiento. «Gracias por recibirme», dijo. «Hay mucho que tenemos que hablar, y no todo es bueno». En el coche, apenas arrancamos, sacó la carpeta y me miró a través del retrovisor. «Isal, antes de que sigamos con lo del trasplante, hay algo que necesito aclarar», dijo. «No quiero que piensen que vengo solo por eso». Abrió la carpeta y sacó una foto vieja. 3 personas en una playa. Reconocí de inmediato a un hombre más joven, con el mismo bigote que había visto en fotos del papá de Julieta. A su lado, una mujer que no conocía, y un niño pequeño, de unos 3 años, que debía ser Luis. Esta foto fue tomada en Mazatlán, 1988, explicó. El hombre es nuestro papá, el tuyo, Julieta, y el mío. Y esa mujer era mi mamá. Julieta apretó los labios, los ojos vidriosos. Mi mamá siempre me dijo que él estaba casado en México, pero que la relación se terminó antes de que yo naciera. Lo que nunca me dijo es que no fue la única vez que se vieron. Luis hizo una pausa, como si estuviera evaluando cuánto más decir. Hay algo más, añadió. Y no solo se trata de ustedes, también se trata de él. Me miró directo. Sentí un escalofrío. ¿De mí? Sí, dijo Luis. Tu papá y el mío se conocieron. El coche se llenó de un silencio espeso. La ciudad seguía rugiendo afuera, pero ahí adentro el aire parecía detenido. Julieta lo miró, perpleja. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con la voz quebrada. Luis abrió otro sobre dentro de la carpeta y lo extendió hacia mí. Era una carta amarillenta, escrita a mano, con la firma de mi padre al final. Estoy diciendo, concluyó, que tal vez nuestras familias llevan conectadas mucho más tiempo de lo que ustedes imaginan. Me quedé mirando esa carta como si fuera una granada sin seguro. Reconocí la letra al instante. Era la de mi papá. Esas R cerradas, esa inclinación hacia la derecha. No había duda. Sentí un calor subirme por la nuca, seguido de un frío inmediato. ¿Dónde conseguiste esto?, pregunté, sin poder apartar los ojos del papel. Luis me observó un instante, como midiendo si podía confiar en mí. Entre las cosas de mi madre, dijo. La guardó toda su vida. No sé exactamente por qué, pero creo que ustedes sí lo van a entender. Respiré hondo y comencé a leer. La carta, fechada en 1990, estaba dirigida a Rosaura, su mamá, supuse, y hablaba de un viaje pendiente y de la promesa de resolver lo que quedó inconcluso. Pero había un párrafo que me heló la sangre. Me preocupa que lo que pasó en Mazatlán termine saliendo a la luz, sobre todo porque mi compadre Ernesto también estaba ahí, y ya sabes cómo es para guardar secretos. No quisiera que las cosas se enredaran más con tu situación y la de Julieta. Ernesto, susurré. Julieta me miró de golpe. ¿Quién es Ernesto?, tragué saliva. Mi papá. Luis nos observaba en silencio, dejando que procesáramos lo que acababa de soltar. Afuera, el tráfico del viaducto avanzaba lento, y cada claxon parecía marcar el ritmo de mi respiración acelerada. Julieta se llevó las manos a la cabeza. ¿Me estás diciendo que nuestros papás eran amigos? ¿O algo más?, dije cerrando los ojos un segundo. Si esto es verdad, nuestras familias se cruzaron mucho antes de que nosotros siquiera nos conociéramos. Luis asintió, con un gesto serio. Y no solo se cruzaron. Hay algo que mi mamá insinuó una vez, cuando estaba enferma. Dijo que ese compadre no solo sabía de mí, sino que también pudo haber tenido algo que ver con cómo se manejaron ciertos asuntos de dinero. ¿Dinero?, pregunté casi en automático. Sí, pero eso... Luis se detuvo. No quiero especular. Lo que sí sé es que ambos estaban en Mazatlán, en el mismo viaje, cuando yo tenía 3 años. Y que después de eso, nuestras familias nunca volvieron a cruzarse oficialmente. Hasta ahora. El resto del camino fue un silencio cargado.
Lo llevamos al hotel donde se hospedaría, en la colonia Roma. Antes de bajar, Luis nos miró con seriedad. Necesitamos hablar de todo, pero también de lo urgente. Los resultados de compatibilidad son buenos, Julieta. Si decides seguir adelante, el hospital en Orlando ya está listo para programar las pruebas finales. Julieta asintió, pero yo vi en sus ojos que estaba atrapada entre dos tormentas, la de salvarle la vida a un posible hermano y la de descubrir qué demonios habían hecho nuestros padres. Esa noche, en casa, la conversación estalló. ¿Por qué nunca me dijiste que tu papá se llamaba Ernesto y que podría haber estado en ese viaje? Me recriminó Julieta. Porque no lo sabía, le respondí alzando la voz. Y porque, honestamente, ni se me cruzaba por la cabeza que nuestros papás hubieran estado en la misma playa hace 30 años. Esto cambia todo, dijo, caminando de un lado a otro. Si nuestros papás eran amigos, ¿o algo más? ¿Qué significa eso para nosotros? Significa, contesté, más frío de lo que quería, que hay más secretos en nuestras familias de los que imaginábamos. Y yo necesito saberlos antes de que tú te arriesgues en un quirófano por alguien que tal vez está en medio de todo esto. Julieta me miró con una mezcla de ira y miedo. Yo no voy a dejar que un misterio sobre nuestros padres me impida salvarle la vida a alguien. Aunque ese alguien esté ligado a algo que puede destruirnos, no respondió. Solo se quedó mirándome, respirando fuerte, como si estuviera a punto de decir algo. Pero en ese instante, su celular sonó. Un mensaje nuevo de Luis. Encontré algo más en la carpeta. Es una foto, pero no es de Mazatlán. Es de la Ciudad de México. Y en ella estás tú, aunque eras niño. Julieta levantó la vista hacia mí, y por primera vez en muchos años vi que estaba genuinamente asustada. Julieta me mostró la pantalla. El mensaje de Luis tenía un archivo adjunto, una foto vieja, con los colores ya deslavados por el tiempo. Cuando la abrí, me encontré con la imagen de una fiesta familiar en algún salón antiguo. Había globos en el fondo, mesas con manteles rojos y niños corriendo. Y ahí estaba yo, con unos 6 años, parado junto a mi papá, y a menos de 1 metro, un hombre que reconocí al instante, el papá de Julieta. Se me cerró la garganta. Esto, balbuceé, no puede ser coincidencia. Julieta se sentó a mi lado, mirando cada rincón de la foto, como si buscara un truco. ¿Dónde fue esto?, preguntó, casi en un susurro. No lo sabía. La memoria me jugaba con imágenes sueltas. Un payaso, un pastel enorme, el ruido de risas. Pero no podía situarlo. Le respondí a Luis, ¿de dónde sacaste esta foto? No tardó. Del mismo sobre. Atrás hay una dedicatoria. Unos segundos después, mandó una imagen del reverso. Para mi compadre Ernesto y su hijo, con cariño, El Güero y familia. Enero 1992. El Güero era como le decían al papá de Julieta en su juventud. Nos quedamos mirándonos, procesando la idea de que nuestras familias no solo se conocían, sino que habían compartido eventos importantes, y que ambos habían decidido enterrarlo. ¿Qué tanto crees que sabían nuestras mamás?, pregunté. Mi mamá... Julieta frunció el ceño. Siempre fue reservada. Pero ahora que lo pienso, cuando empecé a salir contigo, la primera vez que le dije tu apellido, su reacción fue... rara. Me sonrió, pero tardó más de lo normal en contestar. El ambiente estaba tan denso que cualquier ruido me hacía saltar. Y entonces, como si el destino quisiera aumentar la presión, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Julieta y yo nos miramos. Nadie había avisado que vendría. Caminé hasta la entrada y abrí apenas una rendija. Era Luis. Perdón por venir así, dijo, pero lo que acabo de encontrar no podía esperar. Entró con la carpeta bajo el brazo y se sentó en la mesa. Sacó una hoja amarillenta y la puso frente a nosotros. Era un acta notariada. Esto lo firmaron nuestros papás en 1993. Es un documento privado donde se comprometen a... Miró el papel, respirando hondo. Mantener en discreción cualquier información referente a la convivencia familiar ocurrida entre los años 1988 y 1992. ¿Convivencia familiar?, repetí, incrédulo. Sí, asintió Luis. Y aunque no dice nada más, hay algo que me preocupa. Este documento está acompañado de un recibo por una cantidad grande de dinero. Julieta lo tomó, leyó la cifra y soltó un suspiro. Esto equivale a lo que mi papá le dio a mi mamá cuando él y ella casi se separan, justo en 1993. Yo sentía que las piezas empezaban a encajar, pero el rompecabezas era demasiado turbio. 2 familias cruzadas, dinero de por medio, un pacto de silencio. ¿Qué crees que significa todo esto, Luis?, pregunté. Luis se pasó la mano por el rostro. Creo que nuestros padres estuvieron involucrados en algo juntos, algo que preferían que nunca se supiera. Y si ese algo sale a la luz,
No solo cambia cómo nos vemos entre nosotros, también puede manchar sus nombres, incluso ahora que ya no están para explicarse. Julieta se dejó caer contra el respaldo, con los ojos cerrados. Y todo esto me cae encima justo cuando tengo que decidir si me opero para ayudarte. Por eso vine, dijo Luis, mirándola serio. No quiero que pienses que te busqué solo por un riñón, pero si decides hacerlo, que sea sabiendo todo lo que puedas. Yo no sabía si sentirme agradecido o aún más desconfiado. Lo único claro era que estábamos atrapados en una red que llevaba décadas tejida. De pronto, el celular de Julieta vibró. Un mensaje de un número desconocido, con una sola línea. Deja de escarbar en el pasado o todos saldrán perdiendo. Nos quedamos helados. Ese mensaje fue como si alguien hubiera apagado todas las luces en la habitación. No era de Luis, no era de Mariana, no era de ningún contacto conocido. Un número local, sin foto de perfil. Julieta me miró con el celular temblando en la mano. ¿Tú le has contado a alguien más de esto?, preguntó, casi acusándome. ¿Estás diciendo que yo...? Le respondí con incredulidad. Julieta, solo lo hemos hablado tú, yo, Luis y Mariana. Luis levantó las manos. Yo no he dicho nada. Mariana tampoco, te lo aseguro. Tomé el teléfono y marqué al número. 3 tonos. Al cuarto, se cortó. Ni siquiera entró al buzón de voz. Es alguien que sabe más de lo que nosotros creemos, dije, mirando a los dos. Y si manda esto ahora, es porque está siguiendo de cerca todo lo que estamos haciendo. Julieta se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, mordiéndose el labio. Esto se está saliendo de control. Ya no es solo nuestra historia familiar. Hay alguien cuidando que no avancemos. Luis sacó su carpeta y la puso sobre la mesa, como si ahí estuviera la clave. El documento del que les hablé, el acta que firmaron nuestros papás, tiene un número de protocolo. Ese número corresponde a una notaría en la Ciudad de México que todavía está activa. Podríamos ir ahí y pedir copia del expediente completo. ¿Y crees que nos lo darán así nada más?, pregunté. No lo sé, admitió. Pero si no vamos nosotros, alguien más podría ir antes y desaparecerlo. El peso de esa palabra, desaparecerlo, me dejó un sabor amargo. Al día siguiente, temprano, Julieta, Luis y yo nos encontramos afuera de la notaría, en una calle tranquila de la colonia Cuauhtémoc. El edificio tenía fachada antigua, pero estaba impecable. Entramos y explicamos que buscábamos un protocolo de 1993. La secretaria nos pidió que esperáramos en una sala con muebles de madera oscura y olor a papel viejo. Pasaron 15 minutos, 20, 30. Finalmente, la secretaria volvió. Lo siento, pero ese expediente ya no está aquí, dijo. Según el registro, fue retirado por una persona con autorización especial, hace apenas 2 días. ¿Quién lo retiró?, pregunté. No puedo dar esa información, contestó mecánica, como si recitara un guión. Luis se inclinó hacia adelante. Por favor, esto es importante. No estamos pidiendo datos bancarios, solo un nombre. Ella dudó, miró alrededor y luego bajó la voz. El apellido es... Salgado. Julieta se llevó la mano a la boca. Ese es el apellido de mi tía Leticia. ¿Tu tía sabía de todo esto?, pregunté. Ella era muy cercana a mi papá, demasiado, pero no entiendo qué haría con esos papeles ahora. No hubo tiempo de discutir más. Mientras salíamos del edificio, sentí que alguien nos observaba. Giré la cabeza y vi a un hombre alto, con gorra y lentes oscuros, apoyado contra un coche gris. Fingía mirar su celular, pero cada vez que cruzaba de reojo, estaba enfocado en nosotros. Luis también lo notó. No me gusta esto, murmuró. Caminamos rápido hacia el auto. El hombre se subió al suyo y encendió el motor en cuanto nosotros lo hicimos. Al avanzar, lo vi por el retrovisor, manteniendo distancia, pero sin perderse. Nos está siguiendo, dije. Julieta respiraba rápido. ¿Qué hacemos? Doblé por calles al azar, tratando de despistarlo, pero él doblaba también. Finalmente, me metí en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Reforma. Bajamos del coche y nos escondimos detrás de una columna. El coche gris pasó de largo, pero yo sabía que no lo habíamos perdido del todo. Luis nos miró con seriedad. Esto ya no es casualidad. Ese mensaje, el expediente desaparecido, este tipo siguiéndonos, alguien está cuidando que no toquemos esa historia. ¿Y lo peor? Hizo una pausa. Es que ese alguien podría ser parte de nuestra familia. Julieta se dejó caer en una banca, con las manos en el rostro. Si mi tía Leticia retiró esos papeles, es porque ella sabe algo. Y si está detrás de que nos sigan, entonces hay más secretos enterrados de los que imaginamos. En ese momento, el celular de Luis sonó. Un número desconocido, contestó. Bueno, del otro lado, una voz femenina, grave, dijo: Luis, soy Leticia. Tenemos que vernos, pero solos tú y yo. Y ni se te ocurra llevar a Julieta o a él.
si quieres que esto no termine mal para todos. Luis colgó despacio, como si la voz de Leticia hubiera dejado un eco incómodo en su oído. Nos miró, pero no habló enseguida. «Era tu tía», dijo al fin, con un tono neutro que me puso más nervioso. «Quiere verme a solas». Julieta se incorporó de golpe. «¿Y qué quiere?» Dijo que si queremos que esto no termine mal para todos, tenemos que hablar, pero solo ella y yo. El silencio que siguió fue espeso. Yo no sabía si eso sonaba a advertencia, amenaza o un intento desesperado de controlar la situación. «No vas a ir solo», intervine. Luis me miró con un dejo de frustración. «Si voy acompañado, tal vez no hable. Y si no voy, puede desaparecer». Julieta empezó a caminar de un lado a otro, nerviosa. Leticia no es de fiar. Siempre fue rara y demasiado leal a mi papá. Si está metida en esto, seguro lo hace para proteger su memoria, no para ayudarnos. Luis asintió, pero su mirada decía otra cosa, que estaba considerando seriamente ir. «Dame la dirección», le dije. «Aunque vaya solo, necesito saber dónde y cuándo». Quedaron en verse al día siguiente, a las 6 de la tarde, en una cafetería antigua de la colonia San Rafael. Luis se fue esa noche a su hotel, y Julieta y yo apenas hablamos durante la cena. Al día siguiente, me pasé el día con un ojo en el reloj y el otro en el celular, esperando cualquier mensaje. Faltaban 10 minutos para las 6 cuando recibí uno de Luis. «Ya estoy aquí». Ella llegó antes que yo. Luego, nada. Media hora después, otro mensaje. «Está diciendo cosas que no puedo creer. Si lo que cuenta es verdad, esto cambia todo». Después les explicó. Julieta estaba en la sala conmigo. Leyó el mensaje sobre mi hombro y me apretó la mano. Pasó otra hora. Y nada más. Le marqué 3 veces. Buzón de voz. A las 8:15, finalmente sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «¿Luis?» Pero no era su voz. «Buenas noches. ¿Usted es familiar de Luis A?», preguntó una voz masculina, formal. «Sí, soy... ¿Qué pasa?». «Habla un oficial de la policía. Su familiar tuvo un altercado aquí en la colonia San Rafael. Está bien, pero necesitamos que venga a recogerlo». Julieta se puso pálida. Nos subimos al coche y en menos de 20 minutos estábamos en la delegación. Ahí estaba Luis, sentado en una banca, con una cortada en el labio y el saco arrugado. «No fue nada grave», dijo en cuanto nos vio. «Pero necesitamos hablar ya». Nos sentamos en un rincón apartado, y Luis empezó a contar. Leticia estaba distinta, no nerviosa, pero sí calculadora. Me dijo que sabía que ustedes habían ido a la notaría, y que entendía que estábamos ensamblando piezas, que era mejor dejar rotas. Julieta lo interrumpió. «¿Y qué quería a cambio de ese sermón?». «Escuchen bien». Luis bajó la voz. «Leticia me dijo que en 1991 hubo un viaje a Mazatlán donde nuestros padres no estaban solos, que había más gente, incluyendo a un empresario que después terminó envuelto en un escándalo muy grande, y que por algún motivo nuestros papás fueron sus testigos o garantes en un trato muy delicado». Yo sentí un hormigueo en la nuca. «¿Qué tipo de trato?». «No me lo dijo». Luis apretó los dientes. «Pero sí me dijo que ese empresario murió en circunstancias extrañas y que desde entonces alguien se encarga de vigilar que todo lo relacionado con ese viaje no salga a la luz». Julieta se inclinó hacia él, con los ojos fijos. «¿Y por qué nos siguen a nosotros?». «Porque...». Luis respiró hondo. «Según Leticia, en ese viaje se tomó una foto, donde están nuestros padres, el empresario y... tú», me señaló. «¿Yo?». Me quedé helado. «Sí, pero eras niño». Y Leticia dijo que si esa foto sale, se abrirán preguntas que ninguno podrá responder sin que todo se derrumbe. Julieta se cubrió la cara con las manos. Yo solo podía pensar en algo. Esa foto debía seguir existiendo en algún lugar. «¿Y dónde está esa foto?», pregunté. Luis dudó un instante. Leticia dijo que ella no la tiene, pero que sabe quién sí. Y antes de que pudiera decirme el nombre, entró un tipo a la cafetería. Se acercó a nuestra mesa y le dijo algo al oído. Ella se levantó. Se fue sin mirar atrás. Yo la seguí, pero el tipo me interceptó. Me empujó contra una pared y me dijo: «Déjalo, esto no es para ti». Julieta lo miró aterrada. «¿Y si la foto está con alguien que también sabe del acta y del dinero?». Luis asintió. «Lo más probable. Y si es así, ese alguien podría estar dispuesto a cualquier cosa para que no la encontremos». En ese momento, mi celular vibró. Un mensaje sin remitente. «Si quieres la verdad, ven solo. Mañana, 8 p.m., Parque México. Bancas frente a la fuente». Adjunta, una imagen desenfocada, pero en ella se distinguían claramente los rostros de nuestros padres. Esa imagen borrosa era como un imán para mis ojos. Aunque estaba desenfocada, reconocía los perfiles, las posturas. Nuestros padres estaban ahí. Y no solos. Había otras figuras a su alrededor.
una mesa al aire libre y lo que parecía ser la orilla de una alberca. Julieta me miró, nerviosa. «No vas a ir solo», dijo tajante. «Si dice solo, es por algo», contesté, repasando el mensaje una y otra vez. «Si aparecemos los tres, puede que la persona se asuste y desaparezca». Luis frunció el ceño. «¿Y si es una trampa?» «Lo sé», admití. «Pero si no voy, quizá perdamos la única oportunidad de encontrar esa foto». Pasé el día siguiente con un peso en el pecho. Trabajé lo mínimo indispensable, y cada hora miraba la pantalla del celular como si pudiera acelerar el tiempo. A las 7:30 le dije a Julieta que iba a dar una vuelta, y salí. Me estacioné a unas cuadras del Parque México y caminé hacia la fuente. El lugar estaba iluminado por farolas cálidas y había pocas personas, en su mayoría paseando perros. A las 8:05 vi a una mujer sentada en una de las bancas, con un abrigo largo y una bufanda cubriéndole parte del rostro. Me acerqué con cautela. «¿Tú enviaste el mensaje?», pregunté. Ella levantó la vista. No la reconocí. «Tienes que escucharme rápido», dijo en voz baja. «No me queda mucho tiempo antes de que se den cuenta». Me senté a su lado, dejando un espacio entre nosotros. «¿Quién eres?» «Digamos que trabajé para alguien que estuvo en ese viaje a Mazatlán. No puedo decir nombres, pero sí puedo decirte que tu papá y el de Julieta estaban ahí como testigos de algo que no querían firmar. Lo hicieron por presión. Mi corazón latía como martillo. ¿Qué tipo de presión? Amenazas», susurró. «Y no contra ellos, sino contra sus familias». Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Y la foto? La mujer abrió un bolso pequeño y sacó un sobre de papel manila. «Aquí hay una copia. No la guardes mucho tiempo contigo. Si alguien sabe que la tienes, no tendrás paz». Extendí la mano, pero antes de que pudiera tomarlo, un grito nos interrumpió. «¡Oye!», una voz masculina, fuerte, desde atrás. La mujer se puso de pie de inmediato, empujándome el sobre contra el pecho. «Vete ya», dijo mirando hacia la sombra que avanzaba. «Y recuerda, no todos los que estaban en esa foto siguen vivos». Eché a caminar rápido, sin voltear. Podía escuchar pasos acelerados detrás de mí, pero no me atreví a correr hasta salir del parque. Subí al coche y conduje sin rumbo durante 10 minutos, hasta que estuve seguro de que nadie me seguía. Cuando finalmente estacioné, abrí el sobre. Dentro había una fotografía nítida, a color. En el centro, nuestros padres sonreían. A su lado, un hombre robusto con traje blanco y lentes oscuros, y detrás, una figura apenas visible, de espaldas, que me heló la sangre. Reconocía esa complexión, ese corte de cabello. Era yo, no más de 6 años, jugando con una pelota a un costado de la mesa. Guardé la foto y fui directo a casa. Julieta y Luis estaban esperándome, ansiosos. Les mostré la imagen. Julieta se cubrió la boca. Luis soltó un suspiro largo. «¿Por qué estabas ahí?», preguntó Julieta mirándome como si fuera un extraño. «No lo sé», dije, sincero. «No tengo memoria de ese momento». Luis señaló al hombre del traje blanco. «Ese es el empresario del que habló Leticia. Se llamaba Arturo Navarrete. Murió en el 94, oficialmente por un infarto». Julieta apartó la foto, con un temblor en las manos. «Si había amenazas contra nuestras familias, y tú estabas ahí, eso significa que nuestros papás nos metieron, sin querer o no, en algo muy serio». Antes de que pudiera responder, mi celular vibró con otro mensaje desconocido. «Tienes algo que me pertenece. Devuélvelo o esta vez no será un aviso». Le enseñé el mensaje a Julieta y a Luis. El silencio en la sala se volvió tan pesado que hasta el tic-tac del reloj parecía retumbar. «Ya saben que esto no es un juego», dije guardando el celular. «Si la persona que envió esto sabe que tengo la foto, también sabe dónde encontrarme». Luis se inclinó hacia adelante. «No podemos devolverla. Si la entregamos, desaparece para siempre y perdemos nuestra única prueba». Julieta se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Pero tampoco podemos quedárnosla aquí. Es obvio que nos están siguiendo, y no me voy a arriesgar a que entren a la casa». La discusión se volvió rápida, con frases cortas y tensas. Al final, decidimos que yo guardaría la foto en una caja de seguridad de un banco, bajo un nombre distinto. Al menos, hasta que supiéramos cómo movernos. Al día siguiente, temprano, fui a la sucursal. Pero mientras estaba en la fila para acceder a la caja, noté algo inquietante. Un hombre con chamarra de cuero y gorra negra estaba parado junto a la puerta, sin hacer nada, pero mirando hacia mí cada pocos segundos. Cuando me tocó el turno, metí la foto en un sobre nuevo, lo sellé y lo dejé en la caja. Salí con el corazón golpeando fuerte. El hombre ya no estaba. Regresé a casa y encontré a Julieta en la mesa, con la computadora abierta. Tenía una carpeta de fotos viejas de su mamá. «Mira esto», me dijo, mostrándome una imagen. Era de una reunión en un jardín, probablemente en los 90. En la esquina, apenas visible,
Estaba el mismo hombre de traje blanco de la foto del sobre, Arturo Navarrete, solo que aquí estaba de pie, con un teléfono en la mano y mirando hacia otro lado. ¿De dónde salió esta foto?, pregunté. Estaba en un álbum que mi mamá guardaba en un closet alto, junto con otras que no recordaba. Luis, que estaba detrás, se inclinó para ver mejor. Ese lugar, dijo señalando el fondo. Ese no es Mazatlán, es la casa de verano de Navarrete en Cuernavaca. Julieta frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Luis se encogió de hombros. Mi mamá me lo mencionó alguna vez. Dijo que ahí se hacían fiestas, donde pasaban cosas que no eran para niños. Me dio un escalofrío. ¿Y crees que nuestros papás estaban ahí por...? Luis me interrumpió. Por algo más grande que nosotros. Y sospecho que esa presión de la que me habló la mujer del parque pudo haberse originado ahí. Esa noche, mientras Julieta dormía, me puse a revisar las fotos de nuevo. Y fue entonces cuando me di cuenta de un detalle que había pasado por alto. En ambas imágenes, la de Mazatlán y la de Cuernavaca, había un mismo objeto en la mesa. Un maletín negro, siempre cerrado, siempre en medio. Me pregunté qué contenía. Al día siguiente recibí otro mensaje desconocido. Última oportunidad. Mañana, 10 a.m. Es sola la foto en el kiosco del Parque España. Si no, la próxima vez no habrá advertencia. Luis insistió en que no fuéramos. Julieta estaba dividida entre la curiosidad y el miedo. Si quieren la foto, es porque les asusta lo que pueda salir de ahí, dije. Y si nos están amenazando así, es porque todavía no se atreven a llegar al siguiente paso. Luis me miró fijo. O porque el siguiente paso es peor de lo que imaginas. A las 10 de la mañana siguiente, fui al Parque España, pero sin la foto. Me senté en una banca frente al kiosco y esperé. A los pocos minutos, un hombre se acercó. No lo conocía. Alto, delgado, barba incipiente. ¿La tienes?, preguntó sin preámbulos. No, contesté. Pero quiero saber por qué es tan importante. Me observó. Serio. Porque en esa imagen hay más que caras. Hay pruebas de algo que costó vidas. Me quedé helado. ¿Qué tipo de pruebas? El hombre se inclinó, bajando la voz. De que lo que pasó en Cuernavaca y Mazatlán no fueron solo fiestas. En ese momento, escuché un chasquido fuerte, como un disparo, y el hombre se desplomó a mi lado. El sonido seco todavía retumbaba en mis oídos, cuando vi al hombre desplomarse a mi lado. La gente alrededor gritó. Algunos corrieron, otros se agacharon. Mi reacción fue instintiva. Me lancé hacia un costado, usando el kiosco como cobertura. Mi respiración era un motor desbocado. Miré hacia donde había estado sentado el tirador, pero no vi a nadie. Lo único que alcancé a distinguir fue una motocicleta negra alejándose a toda velocidad por una de las salidas del parque. El hombre a mi lado estaba tendido boca arriba. La sangre le manchaba la camisa en un punto exacto, justo en el pecho. Me incliné. Intenté presionar la herida con mis manos, pero sus ojos ya estaban perdiendo el brillo. ¿Quién? Alcancé a preguntar desesperado. Sus labios se movieron apenas. Escuché un susurro roto. Maletín, Cuernavaca, tía, y se apagó. Alguien gritó que ya venía la ambulancia. Yo me levanté y me alejé rápido, sin mirar atrás. Sabía que si me quedaba, tendría que explicar por qué estaba con él, y no podía dar respuestas que no me pusieran en la mira. Llegué a casa con las manos todavía manchadas de rojo. Julieta estaba en la sala, y cuando me vio, su expresión cambió al instante. ¿Qué pasó?, preguntó corriendo hacia mí. Le conté todo, cada segundo. Ella se llevó las manos a la cabeza. Maletín, Cuernavaca, tía, repitió en voz baja. Eso significa que Leticia sabe qué había dentro de ese maletín. Luis llegó poco después. Cuando escuchó, su reacción fue más fría. Si alguien está dispuesto a matar para recuperar esa foto, es porque ahí hay evidencia de algo muy concreto. El maletín puede ser la clave. Julieta se sentó, pálida. Mi tía vive en Cuernavaca. Todavía tiene la casa de verano de la familia. Luis y yo nos miramos. Era obvio lo que pensábamos. Esa misma noche, manejamos hasta Cuernavaca. La carretera estaba oscura, y el silencio dentro del coche pesaba más que el aire. Llegamos pasada la medianoche. La casa de Leticia era grande, de fachada blanca, con un portón metálico alto. No había luces encendidas. Luis sacó un juego de llaves. Dijo que se lo había dado Julieta años atrás, y entramos sin hacer ruido. El interior olía a madera vieja y humedad. Caminamos por el pasillo hasta llegar a una habitación que parecía un despacho. Y ahí estaba, en un estante bajo cubierto de polvo, el mismo maletín negro de las fotos. Luis lo tomó con cuidado. La cerradura estaba rota. Lo abrimos. Dentro había carpetas con documentos, sobres con fotos y algo que me heló. Recortes de periódicos sobre la muerte de Arturo Navarrete. Titulares que hablaban de infarto fulminante,
pero con notas a mano que decían testigos, encubrir, pagos. Entre los papeles, una hoja doblada, una lista con varios nombres. Algunos estaban tachados, otros no. Reconocí el de mi papá, el del papá de Julieta, el de Leticia, y uno que no conocía, pero que tenía la palabra fallecido escrita al lado. Esto, dijo Luis, es una lista de gente que estuvo en ese viaje. Antes de que pudiéramos seguir revisando, escuchamos el portón abrirse. Voces. Una de ellas, inconfundible. Leticia. «¡Escóndanse!», susurré. Nos metimos detrás de un armario grande. Los pasos se acercaron. Leticia entró al despacho, encendió la luz y se quedó mirando directo hacia el maletín. Sabía que vendrían por él, dijo como si hablara con la habitación vacía. Pero lo que no saben es que no todos en esa lista merecen seguir vivos. Cerró el maletín, lo tomó y salió. Esperamos a escuchar el portón cerrarse otra vez antes de salir de nuestro escondite. Julieta estaba temblando. «Ella nos está controlando», dijo. «Y ahora tiene el maletín». Luis respiró hondo. «No para siempre». Salimos de la casa con más preguntas que respuestas. Y con la certeza de que esta historia aún no terminaba. Lo que pasó con cada uno, Julieta, decidió no operarse por el momento. Se mantiene en contacto con Luis, pero su relación conmigo quedó marcada por la desconfianza y el peso de los secretos familiares. Luis volvió a Orlando, pero sigue investigando a Leticia y lo que ocurrió en Cuernavaca y Mazatlán. Dice que no descansará hasta recuperar el maletín. Leticia desapareció de la casa de Cuernavaca. Nadie sabe su paradero actual, pero se rumora que está fuera del país. Yo guardé la foto original en un lugar que solo yo conozco. Sigo recibiendo mensajes sin remitente, recordándome que no olvide quién está mirando. Y cada noche, cuando cierro los ojos, veo ese maletín negro, intacto, en medio de la mesa. Y sé que, mientras no se abra ante todos, las piezas de esta historia seguirán incompletas.